Buen día, mi nombre es Jesús Adrián Jacome Maldonado, soy estudiante de la Universidad del Atlántico, del área de Educación Física, Recreación y Deporte. En este día, en este espacio, vengo a hablar acerca de esta actividad audiovisual evaluativa llamada Colombia, Memoria, Paz y Futuro. Bueno, antes de continuar necesitamos entender que para nosotros comprender completamente una historia, más que todo nuestra historia colombiana, necesitamos comprender bien ese desglose del pasado. Bueno, para comprender todos estos factores determinantes que hubieron en el conflicto armado en Colombia, parte de esos factores determinantes fue el problema agrario. Ese problema agrario fue la distribución de las tierras, ya que en Colombia en ese tiempo el poder de las tierras estaba en muy pocas manos. Además de eso, la exclusión política, la cual la originó el Frente Nacional. Este Frente Nacional lo que hizo fue dar un fin a esa guerra que había entre el liberalismo y el capitalismo. Bueno, entonces, para continuar, tenemos que tener en cuenta de que la violencia bipardista que había a mediados del siglo XX, pues aunque ese Frente Nacional le colocó un fin a esa violencia bipardista, también cerró completamente las puertas para otra ideología diferente. Lo que hizo fue que esos grupos excluyentes buscaran, o sea, no tuvieron otra alternativa más que todo lo que tuviera que ver con la fuerza, con las armas y con la violencia. O sea, ellos tomaron ese camino ya que se cerraron las puertas de cualquier otra ideología. Bueno, como mencionaba, ese Frente Nacional cerró los canales democráticos y empujó en los años 60 al nacimiento de las guerrillas. Estas guerrillas de base marxista, como las FARC y el ELN, las FARC que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN que es el Ejército de Liberación Nacional, bueno, estas guerrillas nacieron con ese pensamiento ideológico. Luego de eso, a partir de la década de los 80, el panorama se complejizó aún más. Todo se volvió aún peor, ya que con la irrupción del narcotráfico, que actuó como el combustible económico de la guerra, en este mismo periodo surgen grupos paramilitares, como lo fue la AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales irrumpieron en este periodo de tiempo haciendo masacres, violando todos los derechos humanos y provocando muchas guerras internas a personas inocentes, ya que este grupo paramilitar surge como una supuesta defensa hacia las extorsiones guerrilleras que ellos tenían, ya que los que lideraban estos grupos paramilitares eran terratenientes, los cuales estaban a cargo de todos estos grupos armados. Bueno, luego de todo eso, ocurrieron lo que son los procesos de paz desde 1980 hasta la actualidad. Primero que todo, tenemos que entender que la búsqueda de la paz no es algo nuevo. O sea, la búsqueda de la paz no es algo nuevo, sino un proceso acumulativo. De tal manera podemos ver este desglose en el desarrollo de la paz interna en Colombia. En la década de los 80 y los 90 hubieron intentos fallidos, como el de Belisario, Betancourt o los diálogos de Caguán. Entonces, también hubieron logros clave, los cuales fueron la desmovilización del M-19, el movimiento del 19 de abril, el cual ocurrió en unas elecciones de esa década, y luego la Constitución de 1991, las cuales hubo un impulso certero hacia lo que es los derechos humanos, ya que con la Constitución de 1991 hubo más, nos acercamos un poquito más a la paz interna en Colombia. Luego de eso, de esos procesos de paz, también está el acuerdo del 2016, el cual fue con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es el mayor logro histórico en términos de desarme, aunque con limitaciones evidentes en la implementación estatal, ya que también como hubieron estos acuerdos y este desarmamiento del movimiento del 19 de abril, también hubo la persistencia de otras disidencias. O sea, hubo la limitación, se le colocó una limitación a unas disidencias armadas, pero de tal manera también se fortalecieron otras disidencias.
Bueno, ahora hablaré acerca del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, el cual es un modelo de justicia transicional creado en el acuerdo del 2016, el cual pone a las víctimas en el centro de este proceso. Este sistema se compone de tres órganos principales, el cual es la Comisión de la Verdad, que es encargada del esclarecimiento histórico, o sea, de básicamente presentar la verdad tal como es, y también de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es la VPD, y también la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea, la JEP o la JIP. Bueno, la función principal de la JIP es investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos ya sean por agentes del Estado como excombatientes o agentes del Estado como tal. Entonces lo que busca es que estos agentes del Estado reciban una sanción que repare directamente a las comunidades afectadas o a las personas afectadas. Eh, Esto con el fin de aportar la verdad y hacer que esa oscuridad de delito desaparezca. ¿Cómo puede la Universidad del Atlántico consolidarse como territorio de paz en el marco de la paz total? Bueno, principalmente tenemos que entender que la Universidad del Atlántico es un sector público el cual semestralmente ingresan demasiadas personas, demasiados estudiantes, a los cuales se les puede inducir a un pensamiento crítico, inducir a a un conocimiento específico acerca de lo que ocurrió en Colombia, para que ellos tengan una conciencia, principalmente, tengan una conciencia crítica, una conciencia académica, las cuales impulsen a consolidar espacios de diálogos, proyectos de investigación comunitaria y cátedras formativas orientadas a la resolución pacífica de conflictos. O sea, internamente se pueden consolidar aportes que surjan directamente al marco de la paz total. O sea, desde lo interno de la Universidad del Atlántico nosotros podemos promover el desarrollo de, de ese marco de la paz total. O sea, para llegar a una conclusión más grande, como venía diciendo desde el principio, nosotros tenemos que entender las bases desde el pasado. O sea, primeramente tenemos que tener una concepción previa de lo que significa realmente tener una conciencia en este sector académico para impulsar todo este desarrollo de la paz en general. Así que de esta forma es como la Universidad del Atlántico se puede consolidar como un marco que contribuya a la paz total. Muchas gracias.